Abogado en Casa, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal. Nuevamente qué alegría tenerlos a todos ustedes sintonizados con Abogado en Casa, un programa de ATV, tu canal, nuestro canal, que tiene como objeto social llevarle a todos ustedes descubrir, definir todo lo que tiene que ver con sus inquietudes jurídicas. Para eso siempre tenemos como invitado a nuestro doctor, abogado doctor Sadi. Bienvenido nuevamente aquí a Abogado en Casa. Juan Manuel, muy buenas tardes, ¿cómo me le acaba de ir? Muy bien, muy bien. Estamos definitivamente contentos con esta sección, con este programa. En días pasados estuvimos hablando de temas que todos los programas son muy interesantes, pero hablamos la vez pasada de todo lo que tenía que ver con lo de alimentos. Hoy por hoy también tenemos un tema que estoy muy seguro que a través de redes sociales y a través de sus pantallas vamos a estar muy interesados, que tiene que ver con la sucesión. Un tema que para todos, pues uno escucha mucho en el argot popular que la sucesión, una cosa y la otra, pero en sí no tenemos claro qué es una sucesión. Y entonces, pues dándole la bienvenida, doctor Sadi, entremos en contexto, primero que todo. ¿Qué es la sucesión para que iniciemos con este programa? Bueno, mire, técnicamente la sucesión se define como un medio a partir del cual los bienes de una persona se difieren a sus herederos o a sus deudos. Entonces, realmente la sucesión es el trámite de la liquidación de un patrimonio que dejó una persona cuando fallece y que por virtud de las leyes es diferido o transferido a algunas personas que tienen lo que se llama la vocación hereditaria y tienen derecho a participar de ese trámite de la liquidación sucesoral. Exactamente, ¿quiénes son las personas que tendrían derecho a ese tipo de sucesiones? ¿Quiénes entrarían ahí? Antes de eso, Juan Manuel, es bueno recordar que requisito sine qua non, es decir, necesario para que exista un juicio de sucesión, es que debe existir una persona fallecida. Correcto. Es decir, no hay sucesión sin muerto. Esa es la ley de la vida. No podemos nosotros inventar la idea de que es posible que se haga un juicio de sucesión mientras el titular de esos derechos esté vivo. Claro, que uno escucha a veces en el argot popular es que fulanito me heredó en vida. Entonces, cuando se hace esa expresión, pues realmente no es que lo haya heredado, lo que pasa es que hizo la figura de darle una donación, le regaló. ¿Es lo mismo que el testamento? Cuando... A ver... ¿O no, estoy equivocado en esa parte? Sí, sí. Juan Manuel, el testamento se conoce técnicamente como una declaración de voluntad que hace una persona para que tenga efectos después de su muerte. Correcto, o sea que finalmente volvemos a lo mismo. Entonces, ¿realmente el testamento qué es? Una persona se sienta conscientemente y ante la inminencia del hecho cierto de que va a llegar la muerte, decide anticipadamente cómo va a repartir sus bienes. Entonces la ley le da cierto margen de maniobra para que él distribuya esos bienes, respetando obviamente unos derechos que le competen específicamente a sus herederos. Entonces, técnicamente el testamento no es una sucesión, sino una forma de desarrollarse ulteriormente al fallecimiento el juicio sucesoral. De allí que se entienda de que hay dos formas de sucesión. Una forma de sucesión intestada, que es cuando existe testamento, es decir, está esa declaración de voluntad elaborada por el causante antes de morir. Y la otra sucesión, que es la sucesión ab intestato o sin testamento, que es la que se hace donde no está vigente o no existe una declaración de voluntad previa del causante. Que evidentemente lo ideal sería, o la ruta más fácil sería cuando existiese un testamento. Sí, lo que pasa es que, digamos, la cultura nuestra no es muy dada a hacer ese tipo de declaraciones.
Pero sí, el ideal sería que una persona que tenga ciertos bienes, pues en lugar de que deje de pronto una situación donde sus deudos van a acudir y va a generar de pronto discrepancias, conflictos, pues de manera anticipada. Diga, yo tengo estos bienes y es mi voluntad que se repartan así y así y así. Soy consciente que el tema de hoy es lo que tiene que ver con la sucesión, pero me aqueja una duda. ¿Por qué no tenemos en nuestro país o por lo general nosotros los colombianos esa práctica de hacer un testamento? A veces uno cree que eso lo maneja, como dicen por ahí, las personas que tienen muchos bienes o muchas cosas, pero realmente todo el mundo podría hacer un testamento, o sería lo común. Mire, ¿Por qué no tenemos esa práctica, no tenemos esa costumbre? eso tiene una explicación más sociológica. Primero porque el otorgar un testamento genera un costo. Ah, claro. Segundo, la ley nuestra prevé la posibilidad de que se haga el testamento, pero a veces, ¿qué es lo que sucede? Que la tramitomanía para elaborar un testamento implica una serie de circunstancias. Por ejemplo, las formas más elementales de otorgar un testamento, o no las elementales, digamos las más usuales, está lo que se denominan los testamentos abiertos y cerrados. ¿Qué diferencia tiene el abierto? Entonces, el testamento abierto es cuando el causante o el testador va ante un notario y otorga una escritura pública y allí informa cuál es su voluntad, es decir, otorga el testamento. Y se llama abierto porque es asequible para el notario, para el testador y para los beneficiarios. Y para los, no tanto los beneficiarios, para los testigos. Ah, correcto. ¿Por qué? Porque la ley exige que, por ejemplo, para el otorgamiento de ese testamento deben concurrir 3 testigos. 3 testigos. Entonces, eso implica para el testador buscar 3 personas que vayan a dar fe de su voluntad ante el notario, y obviamente esas personas pues van a estar enteradas de qué es lo que dice el testamento. Esos testigos son los garantes del hecho de que fue voluntariamente, de que la persona no estaba bajo los efectos psicológicos o estaba con sus 5 sentidos, por decirlo así, y que lo que decidió ahí fue lo que quería hacer. Exactamente. Correcto. Entonces, ese es un testamento abierto. El testamento cerrado es cuando la voluntad del testador no la conoce sino él solo. Y esa declaración de voluntad puede ir en un sobre que le entrega el señor notario, donde ni siquiera el notario sabe qué dice el testamento, lo sabe únicamente el testador. Y los testigos tampoco lo saben, lo sabe el testador. Pero para ese efecto la ley no pide 3 testigos, pide 5 testigos. 5 testigos. Entonces, la voluntad del testador es busque 5 personas que vayan ante el notario y den fe de que efectivamente esa es su voluntad. Doctor Sadi, es que nosotros en este programa, como su nombre lo dice, Abogado en Casa, lo que queremos es poner en contexto lo que comúnmente uno ve o escucha, y de pronto a veces uno no cree, pero tiene sus razones de ser. A veces uno ve en las películas o escucha del hecho de que la gente de la familia se reúne y que van a abrir el sobre, y que de pronto a última hora se entera usted que le correspondió o que no le correspondió. O sea que de ficción no tiene nada de eso, es totalmente real, es un testamento cerrado. En absoluto, es decir, eso es una posibilidad que existe. Correcto. En la ley, que por alguna razón... ¿Por qué razones uno puede tomar esa determinación de hacerlo cerrado? Mire, yo pensaría que... Su opinión pues personal y profesional, claro. Es que es posible, y como decía un personaje de novela de ficción, dice, a veces el diablo es malo, o el diablo induce, porque es que cuando un testador dice, y X viene, lo dejo a fulano de tal, que es una voluntad de él, que va a hacer es con posterioridad. La pregunta es, y eso es una de las razones, el por qué no se acude muchas veces a eso, es decir, ¿será que ese beneficiario está dispuesto a esperar o puede inducir a que ese esperar se acorte? Sí, ya le entiendo. Entonces son temores Vamos a modificar el tiempo humanos,
Y realmente yo veo que ahí hay una razón de ser de eso. No, pues, viéndolo desde ese punto de vista, es Entonces, por seguridad del que va a hacer el testamento. sí, entonces son circunstancias que uno se pone a decir, ¿por qué no lo hace? Entiendo. Entonces realmente las personas, mire, por estos días está en boga ciertas circunstancias donde parece existir unos vínculos afectivos, o en teoría afectivos, prima más el interés económico, a tal punto que ese vínculo afectivo Se rompe. desaparece y le causa daño a otro. Estamos hablando de casos particulares que uno los puede observar en la crónica roja de este país. Lo vemos con los seguros, con todo este tema que obviamente le ponen precio a la cabeza. Exactamente. Realmente. Entonces, esas circunstancias pues son difíciles de manejar, pero no porque sean difíciles uno puede llamarse engaño y desconocer que eso existe. Es un criterio de previsibilidad. Doctor Sadi, iniciamos el programa hablando de sucesiones y la comunidad que nos está viendo en este momento dirá, bueno, ¿por qué tuvimos que estamos tocando el tema de testamentos? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? A ver, volvemos a decir, la sucesión como tal es el proceso por el cual se liquida el patrimonio de una persona que fallece. Perfecto. Esa persona que fallece se conoce técnicamente como el causante. Esa forma de liquidar ese patrimonio puede hacerse de dos maneras. Uno, atendiendo las instrucciones del causante. O el testamento. Esas instrucciones son las que están contenidas en el testamento. Perfecto. Si no hay esas instrucciones, si no hay ese testamento, entonces se acude a las preceptivas establecidas en la ley. O sea, las leyes. Es decir, se hace una sucesión intestada, es decir, sin testamento. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se hace ese juicio de sucesión? ¿Y quién lo puede iniciar? ¿Quién puede iniciar ese trámite Entonces, como tal? en primer lugar, el juicio de sucesión se maneja a través en dos circunstancias o de dos maneras. Uno, que puede ser a través de los notarios, bajo la premisa de que quienes participen dentro del juicio de sucesión estén de acuerdo o actúen de mutuo acuerdo, como se conoce técnicamente, o de consuno, es decir, que las personas beneficiarias de ese juicio de sucesión estén absolutamente de acuerdo en lo que van a hacer, incluyendo la repartición. Entonces, si están de acuerdo, la ley prevé de que en lugar de que se vaya ante un juez, se haga ante un notario. Y la otra premisa, que dentro de esos beneficiarios no exista ningún menor de edad. Cuando existe ese menor de edad, ¿cuál es el cambio ahí? Cuando no hay acuerdo y cuando hay un menor de edad, ese juicio de sucesión no se puede adelantar ante el notario, sino se debe adelantar ante un juez de la República. Perfecto. Y un juez de la República teniendo en cuenta la cuantía, que bien puede ser un juez de calidad o de connotación de juez municipal, o un juez de familia, dependiendo los montos y los valores a repartir. Estamos hablando en valores aproximados. Si los bienes a repartir están por debajo de 100 millones de pesos, la competencia y la facultad para conocer de ese caso de sucesión lo manejan los jueces civiles municipales. Y si el valor a repartir es superior a esos 100 millones de pesos, lo manejan los señores jueces de familia. Entonces fíjense cómo hay variables dentro de eso, dentro del juicio de sucesión. Finalmente ahí es donde uno muchas veces, yo creo que los clientes lo tienen que estar asimilando o poniéndole o comparándolo con algún caso que hayan conocido, en el tema que a veces uno escucha eso, de que de pronto falleció alguien y siempre cuando van a dedicarse al tema de vender un predio, existe de los 4 o 5 personas vinculadas a ese proceso, a ese tema de sucesión, hay uno que no quiere. Ahora, que es lo popularmente que lo que uno escucha. ¿Qué se debe hacer o cuál es la actitud, el paso a seguir cuando hay uno de ellos que de pronto dice, hombre, no quiero vender la finca, no quiero vender esa casa, esa fue la casa de paterna, materna, tengo un recuerdo?
Impresionante de ella. Mire, ahí qué debe hacer, ahí se mire, complican las cosas, obviamente. Mire, en este orden de ideas, dentro del juicio de sucesión, y la ley permite que los deudos, los beneficiarios de ese juicio de sucesión, le cuenten al partidor, a la persona que va a hacer la partición de esos bienes, sus sugerencias para evitar precisamente eso. Salvo que ya se llegue a casos extremos, donde lo único que hay para repartir es un predio o un solo bien. Entonces, le doy un ejemplo, Juan Manuel. Hace unos años, y de verdad que fue un aviso que duró mucho tiempo, en la ciudad de Villavicencio, a 2 cuadras del parque principal. Uno pasaba y encontraba un aviso que decía: se venden 7/8 partes de este lote. Es decir, el lote estaba dividido en 8 partes. Y de las 8, 7 querían vender y uno no quería vender. Entonces, por eso se estaban vendiendo 7/8 partes. Y fue un aviso que duró, y yo me acuerdo que lo vi durante mucho tiempo. ¿De qué hablar? Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, ¿por qué? Bueno, ahora, no quiere decir que el negocio no se hubiera podido haber hecho. Se puede hacer perfectamente. Sin embargo, de pronto, el hecho de no comprar el 100% de un predio, pues impide que se haga el negocio. No porque no se pueda, sino pues que nadie compra un predio por pedazos, porque entiende que está comprando un problema. Exactamente, eso era lo que yo quería llegar a eso. Cuando uno habla de esos temas, yo creo que los televidentes lo tienen muy claro, genera muchas discordias, muchos problemas y inconvenientes entre familias. Yo creo que más adelante, en la segunda sección de este importante programa, el tema de sucesiones, vamos a estar desarrollando más este tema y obviamente despejando las dudas que en este momento se les están presentando a ustedes los televidentes. Ya regresamos a un pequeño espacio y ya regresamos con más de Abogado en Casa. Después de esta pequeña pausa aquí en Abogado en Casa, pues los invitamos a que continúen en sintonía con este su programa Abogado en Casa a través de ATV, tu canal, nuestro canal. A toda la gente que acaba de entrar en sintonía, pues le damos la bienvenida. Este es un programa que lo que busca es dar una asesoría ante sus inquietudes jurídicas, y pues para eso siempre tenemos de invitado al doctor Sadi Martínez. Entonces, el tema de hoy, el tema que estamos pues nosotros desarrollando el día de hoy es la sucesión. Ya hablamos de qué se trata la sucesión, qué es la sucesión, quiénes pueden participar o tener derecho o verse beneficiados de una sucesión, pero algo que pues obviamente nos estamos preguntando a esta hora y en este momento es los inicios, el trámite. ¿Cómo es ese proceso de inicio de trámite para iniciar una sucesión, doctor? Bueno, mire, Juan Manuel, en relación con lo que tiene que ver con quienes participan de un juicio de sucesión, es bueno recordar de que la misma ley establece lo que se llaman los órdenes sucesorales. Esos órdenes son excluyentes, es decir, si existe uno, el otro no participa. Me hago entender. El primer orden está establecido por los descendientes del fallecido, del causante, lo cual quiere decir que si participan unos descendientes, el resto de órdenes no tienen ningún derecho a participar. Entonces el primer orden son los descendientes. El segundo orden, es decir, a falta de descendientes, participan los ascendientes, que en este caso son los padres del causante. Perfecto. A falta de descendientes, a falta de ascendientes, participan ¿Los cónyuges? el cónyuge, Correcto. y los hermanos del causante. Pero primero está el cónyuge que los hermanos. No, pero están en el mismo nivel, están en el mismo orden. En el mismo orden. En el mismo orden, tercero. Correcto. En el tercer nivel. Y si no hay descendientes
si no hay ascendientes, si no hay cónyuge y no tiene hermanos, esa sucesión o esos bienes de esa sucesión se difieren al Estado en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. O sea, así como una apropiación de esos bienes, liquidación de esos bienes y esos recursos van allá. ¿Es lo que se le entregan esos bienes, es decir, como ya lo explicamos, el juicio de sucesión es el modelo o el medio establecido en la ley por medio de la cual se difiere, es decir, se traspasan los bienes de una persona fallecida a sus herederos. Y tenemos que decir de que uno de esos herederos o un orden hereditario es el bienestar familiar en ausencia de los demás órdenes. Correcto. Es decir, palabras más, palabras menos, cuando un deudo, cuando una persona no tiene herederos, esos bienes pasan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Así de sencillo. Entonces, en ese orden de ideas, así le comentamos quiénes pueden participar. Entonces, los descendientes, los ascendientes, los hermanos y el cónyuge, y en ausencia de todos ellos, el bienestar familiar. ¿Dónde se tramita la sucesión? El principio general es que la sucesión se tramita en el último domicilio que tuvo el causante. El domicilio es un atributo de la personalidad y normalmente pues todos tenemos uno o varios domicilios. No es lo mismo domicilio que residencia. Aclárenos un poquito de eso. La residencia está, por ejemplo, aquí estamos en la carrera séptima número 228 de la ciudad de Granada, por dar un ejemplo. Esa es la dirección, residencia. El domicilio hace referencia a un concepto mucho más amplio, porque el concepto de domicilio abarca ya una ciudad o un municipio que es el lugar donde... Una ubicación geográfica. Exactamente. Aquí en este caso estamos hablando de Granada, el domicilio puede ser Granada. Ahora, volvemos a insistir, una persona puede tener varios domicilios, porque desarrolla negocios en Granada, en Villavicencio, Bogotá. En ese orden de ideas, ¿y ahí cómo se escoge? en ese orden de ideas, los mismos herederos, teniendo esas circunstancias, pueden elegir autónomamente qué funcionario o en qué ciudad manejan su juicio de sucesión. Entiendo, de pronto un empresario que tiene varias propiedades, hablemoslo en una capital, en varios municipios, ahí escogen... Sí, los herederos pueden escoger autónomamente. De mutuo acuerdo pueden escoger cuál es la ciudad que mejor les convenga para desarrollar el tema. Por cercanía, por muchos factores que pueden existir. ¿Cuáles son esas documentación? ¿Cuál es ese proceso que ya se debe iniciar, ya teniendo claro quiénes son los beneficiarios? Los bueno, posibles pero hubo algo que no me preguntó. No, ¿se nos faltó algo? Claro que sí, porque es que fíjese una cosa, en la vida del causante, sí, no se le olvide que una parte fundamental de esa vida es el cónyuge o la compañera permanente. Y fíjese que yo dije aquí que la cónyuge o el cónyuge va en tercer orden. Y es que es más, de alguna manera nunca lo hemos nombrado como una parte importante dentro de ese proceso de liquidación. ¿Eso qué quiere decir? Que la cónyuge o compañera permanente no son herederos del causante. Pero eso no quiere decir que no pueda participar en el juicio de sucesión y que obviamente un alto porcentaje de esos bienes le corresponda. ¿Sí me hago entender? No. De eso se trata el programa, ¿no? De entrar en contexto, ¿no? Puse cara como de, ¿cómo así? Entonces, doctor Sadio, usted es el profesional. Entonces, denos sus particulares ejemplos. Entonces, retomemos a lo que hablamos en alguna ocasión. Cuando dos personas toman la decisión de ir a convivir, se casan, cuando se casan, dan vida a algo que se conoce como la sociedad conyugal. Cuando toman esa misma decisión, pero no hay matrimonio, forman o integran algo que se conoce como la sociedad patrimonial de hecho. Entonces fíjese que ese compañero permanente o ese cónyuge participan de esa masa de bienes a liquidar en el juicio de sucesión
pero no porque sean herederos del causante. Estamos hablando, voy a dar un ejemplo así por encimita. Un familiar mío muere, es decir, mi mamá, por ejemplo. Ella obviamente dejó unos bienes y se entró a hacer la sucesión pues con el núcleo familiar, sea el esposo, sea mi padre o un hermano o hermana que tenga. Se hizo esa liquidación. ¿Ahí tiene derecho la cónyuge en algo? El cónyuge participa de eso, pero teniendo cuidado de esto. El cónyuge no es ni ascendiente, no es descendiente, no es ascendiente. La cónyuge tiene una connotación especial, por eso retomo el concepto del matrimonio. Entonces, el cónyuge participa de ese reparto de bienes de la sucesión, pero no porque sea heredera del muerto, sino ella participa o esa persona participa de ese juicio de sucesión por su condición de cónyuge, porque tiene una participación en la integración y conformación de ese patrimonio. Y participa ya sea porque se liquida la sociedad patrimonial de hecho o porque se liquida la sociedad conyugal. En el espacio que tuvimos, muchas fueron las inquietudes que a través de redes sociales nos contaron. Obviamente procuramos solicitarle a todos los televidentes de que sean más explícitos en su pregunta, porque obviamente se derrochan en muchas palabras, pero realmente necesitamos es algo más concreto. Hay una pequeña inquietud de que en un matrimonio la esposa heredó una casa, es decir, el suegro le dejó una casa a la hija. Tiempo después de esta unión marital normal, la señora muere y hicieron el tema de la sucesión y se distribuyó pues con los hijos. Ahí entra también el cónyuge, en este claro ejemplo, teniendo en cuenta que fue el papá de la esposa quien en vida le dejó la casa. Eso lo resolvemos no a partir del concepto del juicio de sucesión, sino a partir de un concepto que ya hemos tocado en este escenario, que es el que corresponde a qué bienes integran la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial de hecho. Fíjese que aquí estamos hablando del juicio de sucesión y estamos dentro del mismo juicio de sucesión liquidando una sociedad conyugal o una sociedad patrimonial. Por tanto, el concepto de qué bienes integran esa sociedad es el mismo como si no hubiese muerto, como si no hubiese juicio de sucesión. Entonces, dentro de lo que hemos dicho es que los bienes propios que tienen los contrayentes no forman parte de la sociedad conyugal. O sea que por lo que yo le estoy entendiendo es que si esa casa quedó a nombre de esa señora, de la esposa, ella muere, hacen la liquidación de todo, esa liquidación de esa vivienda, por decirlo así, se divide con los hijos. Única y exclusivamente. Y el esposo no tiene derecho no participa porque ese es un bien propio antes, de la casa. Antes. No, estaban casados. Pero fue recibido por la vía de una sucesión o una donación. Sí, una regalo, donación, tome Entonces, esta casa. En ese orden de ideas no forma parte de esa sociedad conyugal. Entonces, al no formar parte de la sociedad conyugal, el cónyuge no tiene derecho a participar de ese bien. Sí, ese bien se difiere a los herederos de la titular. En este si llegado caso, listo, se dividió con el esposo. O sea, los hijos... Lo participaron, eso. Pongámoslo en el tema, en el argot profesional. Lo participaron. Esta persona ya tiene derecho, no sé, lo participaron con algún tipo de dinero o algún tipo de beneficio económico, su fruto de la venta de esa vivienda. Esta persona ya puede hacerlo lo que quiera pues con ese dinero. El principio general está la libre disposición de Correcto. los bienes. Me parece que lo hicieron conscientemente o lo hicieron de manera inconsciente. Si nadie les aclaró esos conceptos y lo hicieron válidamente, pues me parece que fue un error que generó un derecho.
fue un error no haber consultado la norma, por decirlo así. Sí, porque Echarla para atrás ya... Pues ya es... Ya después de liquidada Entre otras cosas, porque es que nadie puede argumentar un error en su propio beneficio, un error que cometió en su propio beneficio. Ah, correcto. No puede es ser, un principio legal donde dice, nadie puede aducir un error propio para beneficiarse a sí mismo. Entonces yo no puedo participar a alguien que no tiene derecho, ¿ah? Y después argumentar ese error para pedir que me devuelvan eso. Le entiendo. Entonces, ese error, antes de hacerlo, alguien debió haberle previsto. Si no lo hizo, y lo hizo de una forma consciente, pues... Ya fue voluntad de hecho, la ley prevé algo que se conoce como los vicios del consentimiento, ¿sí? Que puede generar eventualmente la nulidad de los actos que se hagan. Esos vicios del consentimiento normalmente son el error, la fuerza y el dolo. ¿La falta de conocimiento de la ley también aplicaría ahí? No. Hay un precepto legal que el desconocimiento de la ley bajo ninguna circunstancia sirve de excusa. Entonces, cuando yo argumente un error, el error no puede ser propiciado por mí mismo. Debo haber sido inducido en ese error. Pero no puedo excusarme en mi propio error. De que sabía que había un error y ahora me retracto. Claro, sí. Entonces, si a mí me inducen en error, ya es otra historia. Y tendré que probar que me indujeron en error. Doctor Sadi, yo veo que todos los programas que se hacen aquí con Abogado en Casa son temas que definitivamente ustedes televidentes nos deben estar inundados de preguntas, y por eso la recomendación muy especial para que el correo electrónico que ustedes ven en pantalla, abogado.juridica@hotmail.com, se dirijan a ese correo. Obviamente que sea muy sencillo el tema de que nos expongan, porque el doctor Sadi está para explicarnos, para sacarnos de muchas dudas que definitivamente nos estamos dando cuenta de que comenzamos a, como dicen en el argot popular, a meternos en el tema y va saliendo más. Bueno, mire, de hecho ese es el encanto de este programa. No, y fue el objetivo propuesto. Nosotros siempre quisimos fue llegar a la comunidad y tocar esa cotidianidad, ese diario vivir, el diario acontecer. Ya una solución para un problema más complejo implica un análisis diferente, implica una valoración diferente e implica otro escenario diferente que no es el estudio ni las cámaras de televisión. Bueno, ya pues estamos casi llegando pues ya al final de nuestro programa Abogado en Casa, otra edición más donde obviamente pues nosotros estamos muy inquietos en seguir aportándole a la comunidad que nos está viendo, no solamente a través de sus televisores, sino por supuesto a través de redes sociales. Recuerden que estos temas, lo importante es que vamos a tener la gran oportunidad de seguirlos viendo o consultándolos a través de redes sociales. Ustedes pueden buscar las redes sociales del canal y obviamente pues vamos a encontrar el tema de los diferentes temas que hemos tocado. Creo que vamos tengo entendido que vamos a una pequeña pausa para irnos pues con nuestro último segmento de este importante tema de lo que tiene que ver con la sucesión y pues obviamente de qué se trata, ya lo hemos tocado, de qué se trata, quiénes son las personas beneficiadas, cuál es el procedimiento para llegar a esto y pues muchas cosas más que estoy seguro que el doctor Sadi nos va a contar más adelante en esta próxima sección. Ya regresamos con Abogado en Casa. Abogado en Casa, un espacio que está al servicio de la comunidad gracias a ATV, que hace posible de que salga este programa en su emisión central todos los lunes
a las 6 de la tarde aquí por el canal ATV. Un saludo muy especial y agradecimiento a todos y cada una de las personas que obviamente nos siguen en redes sociales y por supuesto están viendo nuestra señal online a través de ATV, canal señal en vivo desde cualquier parte del mundo, que nos están pues reportando sintonía también. Bueno, para las personas que están entrando en sintonía, estamos en un programa jurídico, un programa que busca resolver muchas inquietudes acerca de procesos, de este tema que a veces suena muy ladrilludo, que tiene que ver con la parte jurídica, pero acá lo que buscamos con este programa, y lo decía al inicio mi doctor Sadi, no es dar clases de derecho, está dirigido es más a usted, señora ama de casa, a usted, señor televidente, para que se lleve una idea de qué es lo que pasa, y muchas veces estos temas que estamos tocando finalmente pueden casualmente estar usted pasando por un tema de estos o una situación muy parecida o muy similar. En programas anteriores hablábamos de contratación laboral, hemos hablado también de los derechos y deberes en el patrimonio familiar. Hoy por hoy estamos hablando de la sucesión, temas que todos los días escuchamos con nuestras familias o de pronto algún amigo o amiga. Esa es la recomendación que hacemos, que, hombre, nos recomienden este programa con todas las personas. Doctor Sadi, ¿qué documentación se necesita? ¿Cuál es ese trámite ya para darle inicio, ya teniéndolo claro qué es una sucesión, cuáles son los derechos y deberes de cada uno? ¿Cómo iniciamos ya el proceso como tal? Bueno, entonces como ya lo habíamos hablado, que el proceso se puede iniciar ante un notario o ante un juez. Las etapas en uno y otro son más o menos las mismas. La diferencia está en la duración de los términos, toda vez que en el proceso ante un notario es mucho más expedito y mucho más rápido, en tanto que en el juzgado puede resultar un poco más lento, más demorado y más dispendioso. ¿Cuál es el proceso más rápido? ¿Cuál es el recomendable? El notario. Por notario. Por notaría. Por notaría. ¿Sí? Porque recordemos que lo hacen los herederos de mutuo acuerdo, es decir, no hay discusión. No hay discusión. Entonces el tema fluye. En tanto que cuando se acude ante un juez, normalmente hay conflicto de intereses entre los herederos. Y esos conflictos de intereses los tiene que resolver el juez dentro del trámite de la sucesión. Y ahí es donde se nos alarga el proceso. Ahí es donde la situación se enreda y se complica y se demora. Entonces, en ese orden de días, las etapas son exactamente las mismas. En primer lugar, pues una presentación de una solicitud. En el caso del notario, pues solicitud. En el caso de un juzgado, la presentación de la correspondiente demanda de sucesión. ¿Y qué documentación se debe llegar? Primero, la calidad de quien concurre y el vínculo que lo ata con el causante. Correcto. Entonces, en este caso, pues acreditar la partida de función del causante y el registro civil que acredite el vínculo o el parentesco familiar entre esa persona que entrabla con el causante. Y hay una parte importante, que aquí, dentro de esa opción de abrir ese juicio de sucesión, también la tienen los acreedores del causante. Es decir, cuando una persona tiene una empresa o algún tema de esos, y acreedores habla de las personas, obligaciones financieras y económicas que haya dejado el causante. A su cargo, exactamente. O sea, los pendientes. Sí, los pendientes. Los pendientes por pagar. Las obligaciones a cargo. Quiere decir que si usted de pronto, su deudor murió, no quiere decir que se ha perdido esa plática. Su acreedor no murió, de pronto la deuda no ha muerto, por decirlo así. Exactamente. Hay un principio un principio no, más que es una idea de la filosofía popular que dice que se acaba el deudor se va y se muere la deuda. Sí, eso no es cierto. O sea, sigue el problema de no es cierto, sigue ahí. Porque es que la sucesión, cuando es un problema económico, pues ahí están los bienes. Esos bienes son el patrimonio, son el respaldo del pago de esas obligaciones. Me parece muy importante lo que nos está aclarando, doctor Sadi, porque yo creo que muchas personas, ahora que usted toca este tema, o un punto de este tema tan importante, me visualizo el hecho de que yo soy proveedor de una compañía, el señor gerente o representante legal de esa empresa muere, de una vez entra en un proceso de sucesión
todo el mundo cogió un ladrillo, cogió una reja, mejor dicho, hicieron, y queda ahí. ¿Cómo puede blindarse los proveedores de ese proceso? En el planteamiento que acaba de hacer Juan Manuel, está metiendo una sociedad. El concepto que estamos manejando es respecto a una persona natural. Las sociedades como tal no son sujetos de sucesiones, son sujetos de procesos de liquidación. De pronto no me hice entender. No hablemos de pronto de un empresario, hablemos de pronto de el señor de la tienda o de claro. El supermercado, régimen simplificado, por decirlo así, que tiene sus proveedores, que el de la carne, que el de la verdura, que el que le llevó el arroz. Ese señor, todo el mundo, terminaron por acabar por el supermercado, por decirlo así, me visualizo el tema. Los proveedores, ¿qué deben hacer inmediatamente? Ellos en ese pueden tema? Iniciar el juicio de sucesión, que es lo que estamos hablando. Claro. Los acreedores del causante, o como dirían las señoras, los acreedores del finadito. Ya le entiendo. Es decir, si se murió don señor X, ajá, y hay un tercero a quien le deben un dinero, y considera que tiene participación de eso para recuperar su entonces, dinero. No es que tenga participación, él llega con su título, con su obligación contenida en un título, para que se la paguen. Ahí entraría los bancos también. Un ejemplo, por ejemplo, se me viene a la cabeza de que él tiene deudas en un banco por pagar un préstamo, un crédito. Claro que ahí podrían entrar los bancos. Lo que pasa es que con los bancos, ellos se evitan ese paso. Entonces, ¿qué hacen? Porque ellos normalmente, cuando otorgan un crédito, da un seguro de... Exactamente, ellos cobran dentro de sus valores un seguro de vida de ese deudor. ¿Para qué? Para evitarse el trámite de cobrarle al juicio de sucesión. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Se cumple la condición, desaparece o muere el deudor. ¿Y qué pasa ahí con el crédito? Ellos simplemente, el banco, cobran el seguro y liberan cualquier garantía y el deudor ya sanó su obligación con el banco. Pero el banco no, ahí eso de pronto la gente no lo sabía. Bueno. Porque he escuchado de historias de que siguen cobrando las cuotas o siguen cobrando la deuda y la familia reviente por acabar de pagar el crédito y firme y hagan otros créditos. O sea que lo que usted me está dando a entender es que ahí sí murió el deudor y murió la deuda. Claro, pero es que técnicamente... Porque el seguro... Pero es que, Juan Manuel, técnicamente lo que estoy diciendo aquí no es que el banco no le pagaron, el banco cobró, le cobró el seguro. Porque hubo una aseguradora que cubrió el Claro, entonces no es que el banco no haya cobrado. Se le cumplió la condición al banco que era garantíceme la vida de este señor. Hay un seguro que se llama el grupo de vida deudor, grupo deudor, ajá, que ese se lo van a cobrar desde el momento en que llegue al banco y el banco diga, señor fulano de tal, le vamos a otorgar este crédito por X dinero. Al lado de eso, le van a cobrar un seguro. Es obligatorio, es imparagitable los seguros anexos a los créditos. Y para curarse en salud. Sucede la condición. Los seguros normalmente están sujetos a una condición X. Y esa condición normalmente es la muerte del deudor. Entonces, si el deudor fallece, pues el banco le informa al seguro y el seguro le paga al banco. Ya perdió el banco, ¿no? Lo que pasa es que hay algunas veces, y en una actitud es mala fe. Uno, pues que los deudos del causante o no se enteran, no preguntan, no se asesoran, o de pronto les dan un asesor. Yo conozco casos donde le han dicho, mire, es mejor va y páguele al banco y evítese un problema. Exacto. Y la gente, pues, de buena fe va y paga. Pues igual el banco le va a recibir. Pero tiene una opción. Hay un seguro que está cubriendo eso. Pues, usted me perdonará de pronto ser tan inquieto con mis preguntas, pero pues he escuchado también, o se ha dado de que sí, muere, el deudor muere, pero realmente la condición es que si muere por un accidente, una muerte violenta, aplica, más no aplica, de que entonces dijo, entonces para salir de deudas veo y me acabo con mi vida y hasta ahí, y entonces saneo todas mis deudas, que es lamentablemente la percepción que tiene gran mayoría de personas que tienen un problema económico. Aquí estamos hablando de un concepto de seguro que está cubriendo la vida de un deudor frente al cumplimiento de una obligación.
y hay unas políticas de cómo muere esa persona. Ahora, lo que pasa es que hubo algunas épocas donde el asegurado Ajá. era su propia vida y él mismo iba a atentar contra su propia vida. Entonces pusieron cláusulas. No, pues obviamente Frenaron establecieron eso como una exclusión de responsabilidad a favor de la entidad financiera, en este caso la aseguradora. O sea, la aseguradora se aseguró de que... Sí, es decir, le doy el seguro, pero no para que vaya y se mate y venga a cobrarme. O dejemos así, que ya no debo nada. No, es que eso es otra historia. Son dos conceptos diferentes. Ah, ya. Son dos conceptos diferentes. Porque es que cuando se entra al banco, lo que está garantizando es no mi vida o la vida del deudor, está garantizando el cumplimiento de esa obligación. Correcto. ¿Cierto? Mientras que en el caso que usted plantea, lo que está garantizando es la vida de esa persona, que es lo que en el fondo harían los herederos de esa persona que vaya atenta contra su propia vida. Comúnmente se ve en otros países el hecho de que la gente acude mucho a los seguros de vida y todo eso, y a veces se ve el tema de asesinatos y un poco de cosas por cobrar los benditos seguros. Pero es que una cosa es que sucedan causas externas en contra de esa persona y otra cosa es que sea el mismo beneficiario o tomador del seguro el que atente contra sí mismo. Yo creo es que otro sí, concepto diferente. si nos ponemos aquí a dirimir eso, nos va a salir un poco de temas, pero sí, retomando un poquito lo de la situación, definitivamente algo que nos ha quedado claro en ya finalizando esta sección, es el hecho de que esa persona que tuvo una obligación financiera con una entidad financiera, por lamentables circunstancias esta persona muere, su familia inicia un proceso de sucesión, se dice proceso, perfecto. Algo claro que quedó fue que si hay unos dolientes, se podría decir, económicos, o unos deudores. Acreedores. Deudores el muerto. No. Los acreedores tienen derecho a pelear su pago. Su pago. Dentro del juicio de sucesión. Eso es algo importantísimo que ha salido de este programa, claro, que de pronto lo desconocemos. Y otra cosa que acabo yo también de enterarme, me está sirviendo mucho el hecho de participar en este programa, es que si yo tengo una obligación con un banco y lamentablemente fallece esta persona, el conducto regular es que el banco, la aseguradora le paga al banco esa obligación financiera, y por ende la familia no tiene ya que ver nada con el banco, porque finalmente el banco le prestó fue a él, no a la familia. O sea, son dos cosas importantísimas. Y no tiene que afectar el juicio de sucesión. Y no tendría que afectar el juicio de sucesión. Yo creo que, doctor Sadí, estas dos cosas que pudimos hablar con este programa, más de uno debe estar allá echando lápiz y papel, ¿no? No, y más de uno habrá dicho, ¿yo por qué pagué? No. Teniendo el claro seguro. Pero claro está que nosotros no queremos que este programa se preste para ahora generar algún tipo de desobligaciones o malos comportamientos. Siempre lo hemos dicho claramente, sí, que claro, aquí ni estamos hablando de la cultura del no pago, ni estamos fomentando la responsabilidad. Estamos diciendo simplemente que tienen unos derechos y que tienen que reclamarlos. Si una obligación financiera está cubierta por un seguro, lo elemental es que lo cobre. Así de sencillo. Si no lo cobra, fíjate, retomamos otra vez, cometió un error. Porque yo he escuchado eso, de que de pronto cuando compran vehículos y todo este tema, obviamente los aseguran. Una cosa es el seguro del vehículo, otra cosa es el seguro del préstamo para el vehículo. Aquí estamos hablando de una obligación financiera frente a una entidad financiera que está cubierta con un seguro de vida del grupo. Doctor, yo creo que lo voy a invitar a que hablemos un poquito acerca de eso de préstamos, de seguros, porque se nos viene a colación varios ejercicios. Me atrevo en estos últimos 2-3 minutos que queda, de pronto salir un poquito del contexto de lo que estamos hablando acá, es para que lo dejemos para el próximo programa, hablar acerca de ese tipo de temas, de cuando usted saca un carro a crédito, que por X o Y circunstancia la persona que estaba pagando ese carro o ese vehículo, no sé, en un accidente murió. ¿Qué puede pasar ahí? Si es que
el banco recoge el vehículo, tienen que los familiares sacar de pagarlo. Todas esas cosas yo creo que son importantísimas de poderlas sacar en un próximo programa. Bueno, Juan Manuel, aquí insistimos muchas veces en eso, es decir, frente a la angustia y a la desazón que genera una circunstancia de esas, Sí, la falta de un ser querido. lo aconsejable a las personas es, uno, que tomen las cosas con cierto grado de serenidad, y segundo, que pidan una asesoría profesional. Es que finalmente eso es lo que buscamos con este programa. Doctor Sadi, pero mil gracias de participar acá una vez más en una emisión más de Abogado en Casa. No, pues Juan Manuel, me place mucho y aquí estaremos presentes las veces que sea necesario. Y insisto, confiamos en que nuestras opiniones, nuestros planteamientos repercutan en el bienestar de la comunidad y que la comunidad entienda de que, fíjense en lo que hemos tocado, hay ciertos derechos que los pueden reclamar y que eventualmente la gente no conoce y no sabe que existen y deja de reclamarlos. Entonces es una situación que tranquila y fácilmente podemos contribuir a una sociedad un poco más equitativa, más justa, y podemos hacerlo desde este escenario. Correcto, a ustedes señores televidentes mil gracias, y ya saben que ahí aparece en pantalla los números telefónicos de nuestro abogado doctor Sadi, que está a disposición de contestar sus llamadas, sus inquietudes. Es una persona que está al tanto de servir a la comunidad, y por supuesto de que ustedes nos contacten a través de las redes sociales, los correos electrónicos abogado.juridica@hotmail.com. Y hombre, estos temas, ¿qué tema quiere que nosotros toquemos a través de Abogado en Casa? Envíenos el correo, nosotros preparamos el programa y obviamente vamos a tener la oportunidad de poderles brindar una asesoría jurídica lo más eficaz posible. Y obviamente pues la recomendación muy especial de que ustedes compartan en redes sociales estos videos, este programa, y obviamente lo recomiende y nos envíen también mensajes de texto o pues al WhatsApp que también aparece ahí en pantalla sobre la opinión que tuvo sobre este contenido y este programa el día de hoy. A ustedes mil gracias y los esperamos en una próxima oportunidad con una emisión más de Abogado en Casa. Dios los bendiga. Abogado en Casa, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal. Abogado en Casa, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal. Abogado en Casa, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal.